Bienvenidos a Estación Cultural. El día de hoy nos encontramos con Micaela Minaya. Ella es cantautora peruana y ha venido a contarnos sobre su último álbum, Enraizar. Bienvenida, Mica, al programa. Sí, gracias, Cami, por tenerme. Estoy muy feliz de poder estar acá. El gusto es nuestro. ¿Es verdad que tienes tan solo 22 años? Y cuéntanos cómo así empezaste tu carrera artística y cuándo. Sí, tengo 22, nací en 2001. Empecé mi carrera artística, creo que a nivel como profesional, recién a los 17, 18. A los 18 lancé Give It Up, que fue mi primer single, que hice con Elisa Records, con David Chang, que estaba en inglés, que era más como pop, un poquito que funky puede ser, ¿no? Entonces como empecé Encontrando con tu esa... estilo todavía. Sí, encontrando Ujú. mi estilo, creo que igual mientras que voy creciendo mi estilo también sigue cambiando conmigo, ¿no? Entonces como que siempre es ir encontrándome a la yo más verdadera en ese momento, ¿no? Claro. Y bueno, arranqué así con el primer propósito de como existir, ¿no? De salir a escena y que tener algo ahí afuera, que para mí eso ya era como éxito, ¿no? Sí. El hecho de que algo esté publicado era todo lo que me importaba. Y bueno, ya hice CP en el 2019 y luego, bueno, llegó pandemia, ¿no? Empecé a hacer este álbum y por fin, el 18 de agosto, hemos lanzado Enraizar. Sí. Qué maravilla. Y vi que hiciste un concierto hermoso en un teatro, ¿puede ser? Cuéntanos al respecto. Sí, fue el Teatro Segura, fue el 23 de agosto, fue el concierto más desafiante de mi vida hasta el momento y el más grande también, ¿no? Fueron como 300 y pico personas en el teatro. Hemos ensayado 2 meses de anticipación porque también decidí que iba a cantar con bailarines y con coreografía, ¿no? Y eran como 17 canciones y aprendes de 17 coreografías, ¿no? Claro. Mientras que bailas Sí. y respiras. Entonces, fue toda una hazaña. Estábamos ensayando el lunes, miércoles y viernes 3 horas con los bailarines por 2 meses. Y un mes también con los músicos, entonces fue como súper demandante, incluso a nivel físico, ¿no? Porque yo, de hecho, tengo displasia de cadera. Wow. Yo tenía como una limitante corpórea. Entonces, fue increíble poder hacerlo. Hubo momentos bien, bien difíciles, o sea, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de, pucha, la burocracia peruana, de tener que llenar files y todo. Me imagino. Ese siempre es un obstáculo, ¿no? Pero estuve escuchando tus canciones y me impresionaron bastante las letras que siento que denotan una gran madurez. Y quisiera preguntarte, ¿qué quisieras comunicar a través de Enraizar? Creo que Enraizar nació en un momento en la pandemia, en el cual yo tengo mucha, digamos, formación espiritual, no sé cómo decirlo, pero estuve mucho tiempo haciendo ayahuasca, de hecho toda la pandemia estuve haciendo ayahuasca, eh, en un centro que era de la familia de mi ex. Y en todo ese proceso el chamán siempre decía como que hay que limpiar, hay que enraizar, hay que limpiar, hay que enraizar, como que todos los problemas de la vida y el mundo era porque o no tenías una raíz fuerte o porque habían cosas que hay que sacar del sistema, ¿no? Entonces, se me quedó mucho en la cabeza esto de hay que enraizar, hay que enraizar, hay que enraizar, ¿no? Porque limpiar como lo tenemos un poco más conscientes, pero no la necesidad de enraizar exactamente, y me di cuenta de que me faltaba eso a mí muchísimo, ¿no? De que tenía muy presente como el hecho de que, bueno, era de Lima, era peruana, ¿no? Pero algo factual, no como algo con lo que yo había conectado a nivel emocional real, ¿no? Entonces empecé toda mi travesía a investigar quiénes eran mis ancestros. Camilo Doloriel de Raíces Raíces me ayudó a chequear tipo, toda la información de mis ancestros. Llegamos hasta 1700, encontré a mi ancestro africano, al primer esclavo que desciende de mí, mi sexto abuelo. Y desde ahí como empecé a trabajar a nivel emocional todos esos traumas heredados, ¿no? Todas estas cargas que tenemos y que a veces no son dichas o no se llaman a la conciencia o no se pueden saber, ¿no? Entonces como que conectar con mis ancestros, con mi familia también, o sea, a partir de ahí se hizo mucho trabajo como de sanación con la familia a nivel de sentarnos todos en círculos y hablar de temas difíciles, ¿no? Que naturalmente no se ponen en la mesa, ¿no? Claro. Y hacerlo como todo el tiempo, todos los meses, ¿no? Para poder realmente asegurarme que esa raíz esté consolidada, ¿no? Y también conectar a nivel musical con todo eso. Entonces, Enraizar fue ese viaje, ¿no? Mío, con mi cuerpo, empecé a bailar, ¿no? Empecé como a saber cómo era, soy una persona muy mental,
trabajo mucho desde la mente y las palabras, entonces como conectar con el cuerpo fue un desafío, ¿no? Era como que, como digo, sin decir, si todo el tiempo canto, ¿no? Entonces fue súper holístico realmente, ¿no? El proceso de enraizar, y al final creo que este álbum intenta encontrar un orden, ¿no? Ir por capítulos y empezar desde mis ancestros, para Elena, la bruja, ¿no? Y por eso es que el álbum tiene capítulos, ¿no? Así es, eso he visto, como entre paréntesis. Como para llevarte a ese viaje y que entiendas un poco, bueno, la forma en la que yo encontré poder enraizar. Claro, totalmente. Y a veces nos olvidamos de qué tan importante es la identidad, o sea, no solo en el arte, sino en la vida diaria de todas las personas, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ser artista para sí tener que estar conectado a una identidad, ¿no? No solo personal, sino familiar y todo lo demás. Y en ese sentido, la canción Para Elena he escuchado, he leído, que es sobre tu tía, María Elena Moyano. ¿Puedes contarnos sobre eso? Sí, esa canción nace un poco de la necesidad. Yo cuando estaba en el 2019 hice también una rueda de prensa, ¿no? De medios para promocionar mi EP. Y en ese momento todo el mundo quería saber como, la sobrina, Marilena Moyano, ¿qué opina? ¿Cómo Claro. estás? ¿No? Alguna gente sí quería escucharme, otros solo querían meterme en aprietos, pero en ese proceso dije, si tuviera algo con qué decirles, como, tengo una canción sobre eso, escúchala, ¿no? Como hubiera tenido una Claro. respuesta más sólida desde mi chamba, ¿no? Entonces creo que empezó ahí la idea, desde ahí vino como, oye, debería hacer esto, ¿no? Debería tener ese registro ahí, ese precedente. Y el proceso fue más difícil de lo que pensé que sería, ¿no? Porque era como, yo nunca la conocí, o sea, a ella la asesinan antes de que yo naciera. Entonces es loco porque ha sido una ancestra que que es parte de mi historia, ¿no? Y que yo soy parte de ella, pero en una forma muy, yo la he conocido a nivel Inconsciente. sí, sensible, por las historias de mi madre, por lo que yo podía ver, por la película que vi cuando tenía 8 años. Entonces es loco saber que eso ha estado ahí, ¿no? Y que parte del lugar donde estoy yo ahorita es gracias a ella y a su sacrificio. Y quería un poco retribuir todo eso, pero quería verlo no solo desde la heroína que ella es, ¿no? Y la forma en la que se es glorificada, sino también en su humanidad, ¿no? Y en su sensibilidad y en su ternura. Yo creo que Marilena la ven mucho como alguien con mucha fuerza, ¿no? Muy masculina, muy presente. Claro. Y creo que a veces lo que olvidamos mucho de las mujeres independientes del día de hoy es nuestra capacidad de ser sensibles y receptivas, ¿no? Y maternar. Entonces, y creo que ella tenía muy integrado ambas, ¿no? Y por eso la canción es así, ¿no? Tiene partes súper como de baladas, casi que de niño, y hay otra parte que es como que el bombo te explota y es súper fuerte y es como un grito, ¿no? Entonces, eso fue el desafío, ¿no? Tener ambas y cómo capturar esa energía de una mujer poderosa y al mismo tiempo sensible y vulnerable, ¿no? Claro. Para poder compartir eso. Y tener, o sea, un producto, una canción que finalmente la represente también, ¿no? Y que no sea solo como, ok, soy yo hablando de mi tía y como yo la veo, pero realmente poder sentirla a ella a través de esta canción, ¿no? Sí, sí. Y también creo que lo hice mucho pensando en las mujeres, las FEPUMUVES, las mujeres que siguen acá el día de hoy y siguen haciendo la chamba que ella inició. Y por eso la canción dice eso, ¿no? El segundo verso es como mujeres que despiertan, ¿no? Voces que madrugan. Entonces, siento que un poco la escribí para Elena y no sobre Elena, claro. ¿No? Entonces, era para eso, ¿no? Para todas las Marielenas que existen hoy. ¿Y cómo ves tú este tema? Porque he visto que se ha politizado mucho, ¿no? La figura de tu tía. Quisiera saber qué apreciaciones tienes tú al respecto, porque a veces, bueno, los que más la politizan obviamente son personajes ligados a la izquierda, pero una izquierda no siempre verdaderamente comprometida con el pueblo, ¿no? Y no sé si tú tienes algún reparo al hablar de esto o qué es lo que opinas sobre esta utilización política. Sí, yo siento que en verdad todo parte de mi abuela, ¿no? Mi abuela, ella llega a Villa El Salvador muy joven, con varios hijos. Y mi abuela siempre fue una persona que era más de, bueno, si no hay las cosas, ve y hazlas. O sea, si no existe, construye, no me interesa. No hay tiempo para debatir en qué es lo que debería hacer el gobierno, qué es lo que debería esperar, ¿no? Como que mi abuela era muy de ve y hazlo, ¿no? Entonces, pero hands-on, sin ideología, solo resuélvelo. Solo resuélvelo, ¿no? Entonces creo que mi mamá
y mi tía se criaron así, ¿no? Como, ok, estamos en Villa, no hay colegios, bueno, yo sé leer y escribir, voy a enseñarle a los niños chiquitos. Ok, listo, ya está, a punto, empezamos, ¿no? Claro. Entonces creo que a partir de ahí, yo creo que ellas empezaron a hacer todo esto por la necesidad, ¿no? Porque se tenía que hacer. Entonces no creo que esta formación más como ideológica llegó después, ¿no? Después de cuando te dices, ay, el Estado tiene que estar aquí, sí, protegerte y darte, que sí, por supuesto, es una responsabilidad del Estado, pero también creo que suele haber mucho victimismo también, ¿no? Entonces creo que se agarra mucho esa figura, también la vuelves como más mártir, ¿no? Sí. La llevas a otro punto. Yo creo que ella solamente estaba haciendo lo que era correcto, ¿no? Lo que se tenía que hacer. Y por eso es que, de hecho, hubo muchos conflictos también, ¿no? Como con las feministas de ese entonces que llegaron a Villa y hubo muchas cosas ahí. Sí. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que obviamente Marilena es una figura, digamos, feminista, pero no de la forma en la que mucha gente lo interpretaría, ¿no? Entonces, sí. Claro, claro. Hace poco justamente hice una columna sobre que no debíamos quedarnos solo en el feminismo que está más presente en las redes sociales que todos conocemos, ¿no? En general, pañuelo verde y demás, pero de repente tratar de conectar con un feminismo un poco más presente en los actos, digamos, buenos de la sociedad, ¿no? Pensar en las madres solteras, en la deserción escolar de niñas y adolescentes, ¿no? En por qué existen estas brechas. Y bueno, todos estos son retos que se me vienen a la mente cuando pienso en tu tía, ¿no? Y en esta línea quería preguntarte, ¿cuáles son los retos que tú ves que existen en la industria musical puntualmente en el Perú en la actualidad? Yo creo que la industria musical peruana necesita que el Perú los escuche, ¿no? Yo creo que ninguna industria se va a parar sola, a menos que la gente consuma su música, ¿no? Y el Perú consuma a Perú, ¿no? Porque yo creo que es muy difícil, y he conocido muchos amigos que, digamos, se mudan a México, Argentina, España, ¿no? Intentan arrancar desde cero, pero es como, no es tu tierra, ¿no? Entonces es más complejo competir con alguien que sí es de ahí. Y yo creo que el Perú tiene todo el talento, o sea, yo creo que no hay nada que estemos como, nada que nos falte en esa área. Claro. Siento que sí falta regularizarnos más, siento que sí falta como construir más industria y hacer respetar un poco como el trabajo, ¿no? La labor, especialmente con el tema de cuánto cobras, ¿no? Y especialmente también con estas orquestas, digamos, de salsa, de cumbia, ¿no? De chicha que hay que honestamente explotan a sus trabajadores, ¿no? Porque tienen como que 5 tocadas por noche y se vuelve como... Yo he tenido amigos, ¿no? Que han tocado ahí que en verdad les pagan una miseria por estar ahí, ¿no? Y al final malacostumbras a la gente que te contrata de decir, oye, pero no te voy a contratar a ti porque me cobra menos, ¿no? Entonces es como que se desvaloriza la música, también las plataformas obviamente te dan muy poco en cuestión de números, ¿no? Entonces yo creo que va a depender un poco... de ahí, ¿no? De como músicos independientes aceptar primero y reconocer cuál es nuestro valor real, honesto, ¿no? Las horas que hemos involucrado en esta chamba, hacer respetar eso y también apoyarnos entre nosotros, ¿no? Yo creo que la industria musical va a crecer más en cuanto no empecemos a darnos como una especie de competencia, ¿no? Como claro. Que yo lo voy a lograr y por ende tú no, claro. Sino más como colaboración, ¿no? Que creo que es lo que ha tenido mucho como la industria argentina. Claro. Todos se apoyan entre todos y se comparten y hacen colaboraciones. Entonces creo que eso es lo importante. Y que la gente peruana escuche música peruana, ¿no? Y que las radios también, algún día. Claro, porque a veces yo me quedo escuchando radios, no sé, cuando voy en taxi o a veces cuando estoy en mi casa y pasan las mismas canciones en inglés que pasaban hace 10 años, ¿no? Y digo, o sea, yo conozco bien la escena musical peruana como desde dentro y digo... Hay tanta gente súper capa, ¿no? Que podrían sonar en la radio, que tienen el mismo nivel. Sí, de hecho, ahorita hay una ley del 30% que aún se está debatiendo, no ha llegado a pleno, pero es una ley que en todos los países de Latinoamérica, de hecho, el mínimo de radio que puedes poner de música, bueno, o de producción nacional, es del 30%, pero ahorita lo tienen 10%, ¿no? Entonces, como que lo quieren subir, yo tengo la idea de que debería ser realmente ese 30%, o sea, un 20%
música hecha en los últimos 10 años. Claro. Para que obligues a la radio de alguna forma a estar constantemente buscando a más gente nueva y no te repitan nada, pero Flores Vertis. Claro. Muchos años, ¿no? Y las canciones de Yamarco, ¿no? Que escuchamos y que amamos, pero que es todo el tiempo, ¿no? Y es lo único que podemos escuchar cuando hay tanta gente que necesitaría esa difusión y que yo creo que el público está y que les puede gustar, pero ni siquiera ha tenido la capacidad o el alcance de, ¿no? No han podido ni siquiera escuchar eso, a ver si es que no hay esa chance, a ver si es que me gusta o no, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita, apoyar y que se acepte, porque en cuanto crezcan los músicos, crece la industria, crece el país, crece la economía. Yo creo que Perú no se está dando cuenta, ¿no? De la capacidad cultural que tiene la música y la capacidad de ingresos que te puede dar eso, si es que haces un gran festival y la gente viene a otros países a verlos y no están como aprovechando ese espacio, ¿no? Lo hicieron con gastronomía y con turismo, pero no están perdiendo al arte y yo creo que eso es algo importante que recuperar. Sí, como que nos hemos quedado ahí en gastronomía, turismo, Machu Picchu, lo que todos ya conocen, pero nos hemos olvidado justamente de otro tipo de artes, ¿no? En la literatura también hay gente que escribe hermoso, y en la música, por supuesto, que hay talento hasta de sobra, ¿no? Y a veces siento que en el Perú se exaltan tipos de arte, como por ejemplo el andino, que está muy bien, o sea, representa una gran cantidad de personas, pero a veces me pongo a pensar, como, ¿qué falta con, o sea, perdón, qué hay del orgullo criollo? ¿No? O qué hay del orgullo quizás afroperuano, o la música de la selva, ¿no? O sea, ¿dónde están todas esas voces? Y a raíz de esto quería preguntarte, ¿qué papel juega el género que tú haces, que tengo entendido que es pop afroperuano, en todo esto? Yo creo que esto que se está haciendo es muy nuevo, muy nuevo. Yo te podría decir solamente quizás 6 o 7 artistas, digamos, contemporáneos míos que están también incursionando en este género y tratando de construirlo. Yo creo que lo más difícil de hacer en Raizar ha sido buscar referentes, porque no ha habido, ¿no? Entonces es como, tenemos, claro, a Susana, a Eva, ¿no? O sea, a Bartola, algunas referencias que hicieron su gran aporte en lo criollo, ¿no? Y en lo afroperuano, tal cual. Pero ponte a pensar, Susana tiene 70 y tantos años, Claro. Eva también, ¿no? Está un poco por ahí, los 50, ¿no? Sí. Y no hay nadie a la hora que yo crecía que tuviera, no sé, 20 años, 30 al menos, ¿no? Que hubiera propuesto algo distinto o algo nuevo, ¿no? Siento que la música afroperuana no tuvo tanta evolución, ¿no? Como que hubieron otros grupos, hubo mucha fusión, se trabajó mucho con el jazz, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero a nivel como pop, a nivel entrar en un lado más como comercial y no solamente que se reconozca como cultura, sino como algo que puede vender, que puede llegar a masas, ¿no? Claro. Creo que faltó mucho eso y la idea ahorita es eso, estamos intentando mezclarlo de una forma recordando y respetando las raíces, pero también aceptando que la música evoluciona como nosotros, ¿no? Y que si no se va a morir. Entonces es lo que hay y yo creo que Enraizar ha puesto un granito en eso, ¿no? Siento que de hecho Cosmic Caos, el álbum que se viene después, ha encontrado mucho más sentido, hemos entendido mucho más también a nivel de producción, ¿no? Porque era un desafío pensar, ok, ese es el patrón, cómo lo respeto, pero también cómo lo involucro en otro género sin perder esa esencia, haciéndolo mucho más minimalista, ¿no? Cómo lo corto, o sea, ha sido muchas horas de investigación y de trabajo para lograr tener ese ritmo percutivo, afro, que hace que te muevas, sí, ¿no? Pero en otro contexto, ¿no? Con otro envoltorio, ¿no? Y por eso para mí fue súper importante, por ejemplo, en este concierto, hacerlo con bailarines, ¿no? O sea, totalmente mi propuesta era pop, o sea, era totalmente pop. Tú me ves, me pones en mute y yo estaba cantando otra canción. Claro, era un concierto de Beyoncé, pero afroperuano. ¿No? Entonces era súper loco. De hecho, hicimos una canción que se llama Malki, que es un landó que está en inglés, que tiene nombre en quechua, que es una celebración, en verdad. Y lo hicimos, habían pasos que sí, obviamente eran afro, pero lo hicimos en heels, ¿no? Entonces eran como, sí, era como súper, y el landó es muy sensual y muy elegante, entonces hacerlo en heels me pareció como súper natural y súper correcto, y fue muy lindo de ver porque tenía una identidad muy consolidada, pero eran fresco, era nuevo, ¿no? Claro. Yo creo que lo importante de este nuevo género le llaman neoafroperuano, pop afroperuano, neocriollo, que se está haciendo es
es lo que necesitamos y más que nada me he dado cuenta que necesitamos competencia. Necesitamos que más gente quiera hacer esto y que más gente quiera fusionar, ¿no? Y la gente que está del lado del purismo como que ya... O sea, Claro, los tiempos cambian. los tiempos cambian, ¿no? Está bueno las referencias, los de siempre, los clásicos, ¿no? Siempre se van a respetar y admirar un montón. Claro. Pero yo creo que es momento de romper algunas reglas, ¿no? Y hacer que esto crezca. Yo tengo el sueño y la esperanza de que la música afroperuana pueda competir a nivel internacional con el reggaetón, ¿no? Claro. Entonces es como... Y yo creo que es posible Tiene todo para hacerlo, ¿ah? hacerlo. Sí, entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Permitir, abrir las puertas, que todo el mundo lo haga, ¿no? Sin importar si eres blanco, chino, cholo, no me interesa, ¿mandas? En cuanto sea esta música que nos ayude a reconocer lo nuestro, ¿no? Porque a partir de ahí la gente va a decir, oye, ¿y de dónde es esto? ¿De dónde partió? Y ahí están todos los ancestros. Aquí no nos resentimos por supuesta apropiación cultural. Mientras se respete, todo bien. Pueden hacerlo, chicos, ya saben. Ella prueba. Obvio, no, la música es de todos, la música es de todos. Obviamente hay un tema de respeto si es que ya usas como simbolismos, ¿no? O el turbante, o como si te empiezas a disfrazar ya es otra cosa. Claro, claro. Pero la música, la sonoridad en sí, o sea, yo creo que es de todos. Claro, y mientras más gente lo comience a hacer, como tú dices, también hay más competencia y eso genera que cada quien comience a elevar la calidad de su producto musical, ¿no? Porque, o sea, una competencia sana, obviamente, como lo hablábamos hace un momento, ¿no? Pero también siento que las artes peruanas, o sea, tienes como la carnecita, pero a veces te falta la presentación, ¿no? El envoltorio, ese toque final que haga que la persona quiera consumirlo. Es muy importante eso. Yo contraté a un stylist por 6 meses. Wow. O sea, hemos trabajado tiempo. Ha sido muy difícil porque no había muchas referencias. Pero es súper importante como artista tu imagen, tu presencia, ¿no? Cómo caminas, cómo hablas, a qué hueles, ¿no? Entonces como que siento que muchos músicos que solo son músicos y les gusta mucho la música, pero no están viendo el lado del negocio, no están viendo el lado de vivir de esto, ¿no? Porque si quieres vivir de esto tienes que participar del negocio, especialmente cuando eres independiente, ¿no? Creo que es súper importante la estética, ¿no? Lo que va a ir acompañado de tu concepto y tener un concepto claro, ¿no? Por ejemplo, yo sé que no entro en nada de la estética urbana, ¿no? Sé que no es que no pueda explorar con géneros urbanos, pero sé que yo detesto las zapatillas, las detesto, las odio. Jamás me vas a ver con una zapatilla, tengo un par y corro cuando me roban, o sea. Wow. Es algo que tengo muy claro, ¿no? O sea, el color rojo no me gusta, no lo voy a usar jamás, no tengo ninguna, o sea, no va a pasar, ¿no? Claro. Entonces es como tener tus nos muy claros para que tengas una imagen y al iniciar los ojos y puedas saber y pensar en ti, ¿no? Ok, Claro. tú piensas en Michael Jackson y al toque ya ves el guante, el sombrero, la pose, y ya está, listo, ¿no? Tal Piensas cual. en Rosalía, está de rojo, sus uñas. Claro. Entonces, eso es lo que tienes que llegar como marca, ¿no? Y creo que esa es la parte un poco más difícil porque mientras sigues encontrando tu sonoridad, a veces, que está bueno, ¿no? Es mirar hacia adentro, a veces no miras hacia afuera, ¿no? Que es lo que la gente necesita que le des y que se lo des bien tragadito para que puedan consumirlo, ¿no? Entonces ha sido todo un viaje eso. Aún nos seguimos encontrando y reinventando, pero sí tengo muy claro que eso es importante, el envoltorio, el producto. Tal cual, sobre todo en nuestra generación y en las venideras, que, o sea, somos y vamos a ser súper visuales de aquí en adelante, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, compartes algo, ¿por qué? Porque es bonito, porque te llama la atención, ¿no? De la misma manera, no sé, la portada de tu álbum o de un single, ¿no? O la portada de un libro, y así en diferentes disciplinas, ¿no? Es súper importante eso. Y no puedo dejar de preguntarte, porque sé que vienes de una familia súper ligada a la política, si es que tú consideras que hay, digamos, una ideología predominante en el mundo de las artes. Sí, yo creo que en verdad, obviamente la izquierda hizo su gran trabajo, ¿no? En entrar en el lado de las artes hace mucho tiempo. Yo creo que la derecha se olvidó mucho de eso y perdió espacio, ¿no? Perdió un poco ese campo, erróneamente, ¿no? Yo creo que igual mucha gente de mi generación, por ejemplo, con temas de LGBTQ, aborto, como todos estamos en la misma página, seas derecha o izquierda, en verdad, claro. Todo el mundo está en la misma página, pero siento que la derecha no ha sabido marketearse mejor, ¿no? No ha sabido cómo compartir mejor lo que realmente cree, ¿no? Especialmente con el tema de,
no sé, el libre comercio, ¿no? Como las cosas en las que todo el mundo estamos de acuerdo, pero la ideología, ¿no? La fantasía del comunismo, del socialismo, ¿no? Claro. Nos lleva más a esas fantasías que es mejor, que son más románticas, ¿no? Para los artistas quedarse con, Claro, ¿no? totalmente, Entonces, sí. yo creo que ahí está el conflicto. Yo creo que a veces me he sentado con amigos que también tienen esta fantasía, que la cual es increíble. Todo el mundo quisiera que así fuera la vida realmente, Claro. ¿no? Pero es como que hay medios, hay procesos, hay formas, ¿no? Que es importante que también Claro. se sepa, se investigue, aprendan, ¿no? Para a partir de ahí tomar una mejor decisión, sí. Claro, o sea, y como tú dices, tenemos todos muchos más puntos en común de los que quizás aparentamos, ¿no? Y también, o sea, ambos bandos como que se matan y no han intentado ni conversar en lo que posiblemente estén de acuerdo, al menos en lo que vemos en esta generación, ¿no? Quizás antiguamente se hacía más, había más diálogo, más consensos. Hoy estamos Yo creo totalmente que igual como polarizados. los jóvenes, digamos, de derecha de mi generación, no son una derecha conservadora, dramática, o sea, no lo son, ¿no? Yo creo que mucha gente de la izquierda piensa que es lo mismo, que es el mismo patrón, ¿no? De que no Claro. había una evolución, no había un trabajo, y no es así, ¿no? Entonces, como que creo que eso es importante reconocer, sí. Tal cual. Mika, cuéntanos, ¿en dónde te podemos escuchar y seguir? Sí, yo estoy como Mika Minaya, en Instagram, en Facebook estoy como Micaela Minaya, en YouTube también estoy así. Y bueno, TikTok, que es relativamente nuevo, tengo que entrar más, como compartir un poco más de eso. Y en Spotify, claro, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, todos los medios, ahí está. Bravazo. Y por favor, cuéntanos sobre tus próximos proyectos, presentaciones, qué se viene, qué podemos esperar de ti. Sí, se viene mi documental el próximo año, con suerte, a mediados del próximo año. Tengo un documental que es, aún no sabemos cuál es el nombre, pero es el proceso de enraizar, ¿no? Son los 2 años que nos tomó aprender a enraizar y el proceso de estar acá, empezar como productor peruano, irme a México, tener un productor colombiano allá, ¿no? El máster, conocer a Marilisa, que fue una de mis mixers, Andrés. Entonces, como que fue todo un proyecto muy bonito que fue creciendo exponencialmente, ¿no? Y me pareció súper importante hacer este documental porque durante la pandemia sentía que la gente estaba perdiendo este contacto, ¿no? Con las personas y todo era muy a través como de la pantalla y yo quería involucrarlos más en mi proceso, ¿no? Y siempre vemos documentales cuando la gente ya lo hizo y la rompió y tú quieres ver el inicio de Michael Jackson y fácil no lo grabó. Entonces quiero hacer eso, ¿no? Quiero mostrarles el proceso de quién yo era en el día 1, cuando recién empezamos todo y yo tenía un moño y una cosa y nada, maquillaje, ¿no? Y todo ese proceso... Y zapatillas, no mentira. Ella nunca hubo zapatillas. Pero todo ese proceso, ¿no? Que me ha tardado un par de años y la forma en la que mi pelo va cambiando, mi ropa va cambiando, como que la forma en la que me paro va cambiando, ¿no? Y creo que es súper importante ver ese desarrollo. Ha sido un poco difícil, de hecho, verme también atrás, porque entran todas las inseguridades y miedos y decir, no, Camila, cortemos esto, mejor no hay que poner esto. Y mi directora me decía, no, Micaela, hay que hacer Claro, ves cómo te vestías y dices cringe, ¿no? horrible, ¿no? Hay una parte en la cual yo hacía una exploración con el cuerpo que me dirigió Vero Garrido Rebeca, me dirige, ella es una excelente bailarina, y en ese proceso yo no sé por qué me fui sin maquillaje, me fui con un moño y me fui con un onesie azul. Y no, era una estrella de mar botada así, me veía horrible, horrible, horrible. Y yo dije, ¿por qué pensé en eso? O sea, ¿por qué no O pensé? sea, a ver, cinematográficamente, con los efectos correctos, se puede ver muy chévere, ¿ah? Sí, no, yo le dije, Camila, por favor, me veo horrible. Y me dijo, pucha, igual es parte del proceso, ¿no? Y esa es la parte divertida de ver cómo alguien crece, ¿no? Y lo más fuerte era verme a mí misma hacer eso, ¿no? Y con las cámaras, o sea, han habido momentos en los que me sentí muy, muy vulnerable, porque me duele y no puedo más físicamente por lo de la cadera y el taco y el ensayo. Lo van a ver, ¿no? Entonces como que ha sido un momento de vulnerabilidad absoluta que creo que es importante mostrar, ¿no? Y abrir para que la gente reconozca un poco cómo es el trabajo de un músico independiente en este país, todos los esfuerzos que involucran, ¿no? De que también es un esfuerzo en conjunto, familiar, de la comunidad, ¿no? De toda la gente que te ama.
y eso, ¿no? Un poco como para inspirar, ¿no? Como para que la gente conozca, para informar, para inspirar y para compartir, ¿no? Y hacer de ellos, hacerlos más cercanos en este proceso, ¿no? Y que me acompañen desde el día uno, no cuando ya lo hice. Claro. No, y que vean a la tú de verdad, ¿no? No solo a la que está parada en el escenario, sino a la que ha hecho absolutamente todo. Y como conversábamos hace un momento, de repente, bueno, sirve para que ambas partes, tanto tú como el público, puedan saborear aún más este logro, ¿no? Que es, wow, tu primer álbum. Y muchas veces como artistas, ¿no? Nos olvidamos de celebrarnos a nosotros mismos, ¿no? Estamos tan abocados en el proceso que, pucha, publico mi libro o publico mi álbum y ya, ¿qué viene, no? O sea, ¿qué sigue? Ajá. Sí, sí. Yo creo que a mí me cuesta mucho eso. De hecho, tengo una canción que se llama Presencia, que creo que me la escribí a mí, ¿no? Que era un poco, es una salsa, o sea, la vida es compuesta en una salsa. A mi hermana le encanta la salsa, entonces como que la escuchaba todo el día, entonces dije, bueno, voy a hacer una como para que me escuche. Entonces la compuse y hablo un poco de eso, ¿no? De que haya presencia, y la repito 1000 veces, es casi un mantra, para obligarme a mí misma a estar acá, ¿no? Que es el proceso final del enraizamiento, ¿no? El estar contigo, el estar en tu cuerpo, el estar en el día, en el minuto que existe, porque eso es todo lo que tienes, ¿no? Como el presente, ¿no? El futuro no existe, el pasado también ya fue, entonces como... Creo que eso es súper importante y de hecho el día del lanzamiento del concierto fue una de las cosas que más siento que logré hacer, ¿no? Como estaba ahí y todo fue tan rápido, igual la amnesia, la adrenalina, sí. Pero cuando terminamos miré todo y dije, ah, ok, se logró, ¿no? Lo materialicé. Sí, así digo, yo hice esto, wow. Wow, ¿no? Y celebrarte, que creo que es súper importante, como dices, que los artistas reconozcan ese trabajo que han hecho, porque el artista da un valor simbólico a la sociedad, ¿no? El artista inspira, el artista hace que la gente se cuestione, ¿no? Reflexione, quiera más, quiera cambiar su vida de alguna forma, a veces incluso. Entonces, siento que es un valor que no tiene precio realmente, ¿no? Y por eso ves artistas que, muchas les puedes dar 5 soles y luego puedes pagarle 5 millones, ¿no? Porque es invaluable lo que haces, ¿no? Y creo que como creadora, ¿no? Toda la gente que crea y que canaliza, es importante reconocerte como esta figura, ¿no? Co-creadora de tu universo, ¿no? Y creo que es muy, muy valioso hacer eso, hacer arte. Sí. Así es, qué linda reflexión, Mica, y muchas gracias por estar acá. Gracias, Cami, por tenerme.